Pero les estaba hablando del tema de la amnesia, esas cosas que no recordamos cuando somos demasiado pequeños. Y también aparece una especie de, cuando vamos creciendo, una latencia sexual que está presente en nosotros, pero aparecen como oleadas, oleadas sexuales en tiempos interrumpidos. Aparece una oleada sexual, se interrumpe, viene otra, o sea, suceden en todos estos periodos distintas situaciones que de alguna forma nos van interceptando sexualmente cuando somos niños. Y ahí justamente es donde, en la medida que vamos creciendo, empiezan a aparecer los inhibidores de pulsión. Esas pulsiones que nosotros tenemos como niños, sin, libremente, y que podemos hacer y deshacer a nuestro antojo, hay un momento que a través del reto de mamá o de papá, de lo que nos dicen que no podemos hacer, de lo que me cuenta el otro que le pasó, de lo que yo escucho, de lo que, del cuento, de esta fantasía y de esta realidad que se genera en ese momento, ya la parte, la pequeña parte consciente que yo empiezo a tener, incorporándome a lo humano y a lo social, ya empieza a haber algunos inhibidores, vale decir, diques, diques que yo llego hasta acá. Si yo traspaso esa barrera, es posible que me pase algo no deseado, que sea un displacer para mí. Entonces llego hasta este lugar. Posiblemente llegue hasta este lugar, lo traspase y me enoje el tema de conocer que al traspasarlo me pasó tal cosa que es un displacer. Lo haré una vez, dos veces, la tercera ya no lo hago. Ya está el dique puesto, eso ya no lo hago. Y así voy por la vida, generando mi propio camino conductual, ¿sí? Mi camino de conducta respecto a los inhibidores de pulsión que yo tengo y que los voy encaminando acorde a cómo yo me siento mejor con esos diques que tengo. Entonces aparecen cosas que me van a repercutir, por ejemplo la vergüenza, ¿sí? Me va a empezar a dar vergüenza. Hay un punto en donde nos da vergüenza estar desnudo mientras somos niños, tanto niños como niñas, la desnudez importa nada, pero hay un momento en donde la desnudez importa. Por supuesto, depende cómo nos críen, ¿no? Pueden ser padres que a ese tema o ese dique no lo tengan en cuenta y de pronto vayan a playas nudistas o anden desnudos en sus casas, eso lo maneja cada grupo familiar. Pero generalmente hay un momento en donde lo podemos hacer ahí, pero sabemos que no lo podemos hacer en todo caso afuera, no podemos salir al supermercado como mamá y papá, nosotros todos desnudos, cuando ya empezamos a tener un determinado crecimiento y hay una conducta en donde hay algo que sabemos que no tenemos que mostrar, la vergüenza, el asco a determinadas cosas, también empiezan a aparecer ahí. Y también la estética, ¿sí? O sea, la forma en la que me visto o en la que me presento frente a otro o cómo estoy frente a otro, también el tema de la limpieza, o sea, empiezan a aparecer determinados elementos que para algunos tienen que ver con la educación que tenemos, los padres que tenemos, sobre todo la educación, como que la educación nos va poniendo diques muy fuertes. Para Freud dice que en realidad no, que estas situaciones naturalmente, si no estuviera la educación, es como que surgen igual. ¿Qué es lo que surgen? Estos diques, que son diques de contención, que me contienen para yo también estar fuerte frente a ese entorno al que yo me tengo que enfrentar tarde o temprano. Y ya desde chiquito voy viendo qué cosas puedo hacer y qué cosas no. No están necesariamente dispuestas en la educación, pero obviamente la educación también debe tener que tener, en la medida que no la tratamos como educación, pero sí la tratamos como un medio más que está afuera para decirnos esto sí y esto no. Eh, ahí en el texto yo les puse algo que tiene que ver con la sublimación, que es esto de las pulsiones que tenemos colocadas de alguna forma internamente. Esas pulsiones no siempre van a los destinos necesarios de pulsiones sexuales. A veces no son, no van a áreas sexuales, sino que van a otros lados, van como disfrazadas de, van a algún destino, ¿sí? Pero se transforman en energía libidinal, ¿sí? Se transforman en energía libidinal sin ser necesariamente o sin pertenecer necesariamente a las áreas sexuales. Eh, bueno, y cuando hablamos de esto, hay otro tema que quería contarles, que es el famoso tema del chupeteo. ¿Qué es el chupeteo? El chupeteo es, en el caso de los niños, después de esto continúa en los más adultos, es esta forma de exteriorizar sexualmente
una satisfacción que nosotros tenemos, que aparece en primera instancia a través de la nutrición. ¿Por qué? Porque es un deseo, es un goce satisfacernos alimentariamente, en primera instancia a través de la succión de- del pezón de mamá, y después de la mamadera, es decir, es lo que nos da la nutrición. Pero esa costumbre, esa repetición, hay un momento en donde la seguimos haciendo, a través del chupete, a través del dedo, a través de algo que nos metemos en la boca, digo, en los labios mismos, lo empezamos a seguir, lo repetimos sin necesidad de nutrición, lo repetimos porque ya nos gusta esa forma, nos gusta y tenemos deseo y tenemos satisfacción, tenemos goce, sin necesidad de búsqueda nutricional. Ahí aparecen las primeras situaciones, ¿sí?, que nos llevan posteriormente a generar una situación que tiene que ver más desarrollado con el tema de la sexualidad. Aparecen los dedos, aparece la piel, aparecen objetos, aparece, no sé, la oreja del otro. Esas cosas te gustan, los terminan adormeciendo a los chicos y es algo de un goce muy importante para Freud. Es un goce sexual, no es nutritivo, pero aparece la succión, que es una especie de fricción, ¿sí? Eso es una fricción, es el hecho de mamar con fricción, mamar con fricción, de eso se trata. Eh, y es la succión a través de la boca. Es algo que no se piensa, que se necesita, es necesario, y hay un goce muy fuerte en eso. En un momento no es que se pelean, sino que se separan. Una cosa es la succión para la comida, tomar el agua, tomar la leche, y otra es la succión por el propio placer de la succión misma, que continúa, ¿sí? Continúa, inclusive hasta cuando somos grandes, obviamente. En esa etapa también aparecen los primeros atisbos del autoerotismo. ¿Qué es el autoerotismo? Bueno, no es una pulsión en donde yo necesito satisfacer un goce con el otro, sino que lo puedo satisfacer conmigo mismo. O sea, es una satisfacción propia. Satisfacción propia. Eh, digamos que ahí sí estamos totalmente divorciados de el placer que nos da la nutrición, ¿sí? Es ahí justamente donde se produce esa situación de decir, no voy detrás de la alimentación, me gusta y lo empiezo a sentir en forma autoerótica. Me va a gustar esa sensación. Ahí aparece el tema de los labios, aparece el chupeteo. Entonces, en primera instancia, este chupeteo, ¿qué significa? Primero, nutrición, después es autoerótico y después se transforma en sexual, ¿sí? Zona erógena, una estimulación de determinadas áreas que generan placer, ¿sí? Hay un estímulo, hay una meta sexual, voy de un lugar a otro y hay finalmente una situación de sensación, de satisfacción una vez que esto termina después de la estimulación. Una vez dicho esto, creo que lo dije al principio, está el tema de los intestinos, que es en definitiva este primer regalo que le damos a nuestros padres. Este primer regalo en donde nosotros decimos, sí, ya está, ahora te obedezco. Ahora hay un momento en donde también el tema de los gases y el tema de la expulsión de todo lo que sale de esos lugares, hay un momento de goce también, ¿sí? Porque recuerden que hay un tema, sobre todo el caso de los varones, cuando somos grandes, el famoso PSA que nos tenemos que hacer, que tiene que ver con un registro que se llama próstata y que ahí también hay un registro de goce anal, ¿sí? Eso también en la retención, en la expulsión de los gases, en la expulsión de la materia fecal, también hay un cierto goce y cuando mamá o papá nos dicen, no, ahora sí, no, ahora no, hay un momento donde nosotros decimos, somos niños, decimos, no, 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 que este goce sea ya por mi propia decisión. Yo decido cuándo puedo gozar de expulsar esto, ¿sí? Y lo puedo tomar también como goce, según Freud. Eh, el niño tiene varias situaciones.
erógenas, yo se les acabo de nombrar a varias de todas ellas. Esto es desde el punto de vista freudiano, por supuesto. Y hay un momento en donde todas estas zonas erógenas, por decirlo de alguna manera, empiezan a activarse. ¿Sí? ¿Activar qué? Activarse en lo sexual, el placer. No es necesariamente cuando el chico llega a la adolescencia. Es antes, es mucho antes, que son primeras situaciones, en donde al lavarse, o cuando alguien te lava, o al tocarse, o cuando alguien te toca, o por la misma disposición anatómica de estas zonas, en el caso del clítoris o en el caso del pene, estas situaciones, el frotarse, una excitación accidental al dormir o no, estas situaciones empiezan a generar como satisfacciones personales que no están en la parte consciente, pero que de alguna manera empiezan a repetirse en algún punto, ¿sí? Empiezan a repetirse y empiezan a ser necesariamente masturbatorias, ya desde muy pequeños, ¿sí? Ya en una edad más adulta, esto ya se hace mucho más consciente y uno elige el momento en que esto lo puede llegar a hacer o no. Los niños en aquella edad, en esa época de muy pequeños, se los llama perversos polimorfos. ¿Por qué? ¿Por qué perversos y por qué polimorfos? Muchas formas, ¿por qué perversos? Porque en definitiva no tienen un manejo y un dominio o un camino exacto hacia dónde van. O sea, llevan esas pulsiones sin diques hacia cualquier lado, para allá, para arriba. El tema es que esas pulsiones se puedan satisfacer. De cualquier manera, las satisface. Son pulsiones que no tienen ningún tipo de dique para hacerlo. Entonces hay un momento donde esas pulsiones se revierten y, como les dije hoy, aparecen. Un tema importante que es la vergüenza, que es en un momento en donde decimos ya no me desnudo frente a todo el mundo, ¿sí? Solamente ante quien yo quiero. Y por otro lado, también aparecen los niños este dique de la crueldad, hasta que en un momento se transforma en la no crueldad. Ya me doy cuenta que si hago determinada cuestión, ya soy cruel. Pero hay un momento donde los niños no tienen una crueldad absoluta, porque no tienen dique, no tienen compasión por el otro, no existe la compasión por el otro. Eso viene después, cuando el niño socializa de alguna manera e empieza a meterse dentro de lo consciente, que también hay algo que le viene a él, que le vuelve a él, ¿sí? Entonces, el desnudo y la no compasión, dos elementos importantes que tienen que ver con la vergüenza y con la crueldad. Bueno, tienen bastante como para analizar en toda esta teórica y también como para debatir o para preguntar. Así que nos veremos en WhatsApp en la próxima.